Yo creo que Veracruz sería el municipio de Veracruz tendría en Miguel a la persona ideal para conducir con profesionalismo, con entrega y con pasión los destinos de la cultura en el municipio. Esperemos que así sea. Gracias a todos. No, pues agradezco tus palabras. Son más de 15 años. La fundación se creó en el 2008, pero la otra vez platicando con Domingo Lucas, estábamos llegando a la conclusión que Veracruz en la cultura, Jorge, llevaba ya 20 años. Veracruz en la cultura como programa que inició aquí cerca, aquí en Zamora. Ahí fue donde nos reencontramos, Jorge también, Jorge Luis Malpica, un amigo de la juventud, de la niñez, y recordábamos eso, que Domingo Lucas, cuando tenía su programa, ahí iniciamos este espacio de cultura jocosa, por cierto, porque nos aventamos ahí ciertos, nos damos la libertad de permitirnos que la cultura no fuera tan tótem, así, tan fría, sino darle un poquito de alegría, puesto que, como lo vamos a ver ahorita, estos personajes que los vemos en los monumentos, en las estatuas, pues también lloraban, también sufrían, también tenían sus amores, sus quereres y sus vicios. Entonces, vamos a iniciar, si me lo permiten. Lo intitulé Los Olvidados, porque cuando hablamos de la independencia, y aquí no me van a dejar mentir a los que estuvimos en esta generación de los 80, en la escuela, y más atrás, tampoco nos dejarán mentir en las clases de historia, pues se hablaba de la independencia con aquel Miguel Hidalgo que gritó mueran los gachupines, y entonces ahí venían ciertas cuestiones exponenciales de dividir, ¿no?, a los grupos entre los que amaban a España y los que no. Entonces, ya todavía por ahí, todavía me queda algún recuerdo de que en aquellos 15 y 16 de septiembre todavía alguien gritaba mueran los españoles, mueran los gachupines. Todavía eso me acuerdo. Y recuerdo también, estando precisamente en la escuela con Jorge, que algunos grupos de amigos españoles nos comentaban que todavía más atrás de esos días se escondían los españoles por este tipo de situaciones. Y en la escuela pues era marcado eso, ¿no? Los españoles tenían dominado después de 300 años, surgieron Miguel Hidalgo, Morelos, Iturbide, y hasta ahí nos quedamos con esas imágenes de Allende, Iturbide, pero es realmente así, fue realmente así, y es ahí donde le doy la razón a Alejandro, de que realmente los historiadores de carrera, los escritores de carrera, los que les pagan por hacer ese trabajo, no nos han planteado exactamente qué fue lo que sucedió, por qué se dio esta cuestión de la lucha por la famosa independencia. Y a ver si le entendía esto, porque yo ya debo de conocer muchas cosas, mi nieta me enseña. Bueno, para que se den una idea, pues ahí está el Veracruz del siglo XVII. Entonces podemos ver hacia la parte derecha lo que sería Rayón, la parte de atrás hacia el monte lo que sería Hidalgo, la parte izquierda estaríamos hablando de Montesinos y Landero y Cos, la parte que da hacia el mar, con la parte del muelle. Ese muellecito sería donde actualmente vemos la zona naval, militar, con la puerta de mar. Entonces eso era todo lo Nueva Veracruz. Por cierto, no se llamaba Heroica Veracruz, se llamaba Nueva Veracruz, porque conocemos que si hay una Nueva Veracruz, hay una antigua Veracruz, que ahora nada más la mencionamos así como la antigua. Y miren nada más, ahí seguimos viendo cómo era esa pequeña ciudad, y también nosotros, la generación ochentera, podemos recordar cómo si había un conflicto
conflicto entre compañeros o otras escuelas, sobre todo en el caso de Leti 26 y el Cristóbal Colón, te voy a traer a mi flota. Y el sistema de flota era el que se instituyó para proteger los barcos, por eso se ven muchos barquitos, porque era un sistema de protección para cuidarse de los piratas, se llamaba la flota. Entonces se quedó ese término muy veracruzano para decir, bueno, la flota, mi flota, pues sí, era la forma de defenderse, ¿no? Entonces, para que sepan de dónde viene este término. Toda la situación del ataque pirata, insisto, como dice Alejandro, es tanto lo que hay en Veracruz, y que lo que dice Jorge Silva, que aquí no íbamos a salir si nos detuviéramos a hablar de todo el contexto que se dio para que la ciudad se amurallara. De todas maneras seguía teniendo la misma dimensión. Hacia arriba podemos ver lo que sería la calle de Rayón, la de Ricoso, la parte del mar, se llamaba la calle de la playa, por cierto, y lo que es Montesinos y lo que es Hidalgo. Ahí es lo que actualmente podemos llamar centro histórico como tal. Pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Por qué? Esto es lo que no nos dicen. Lo voy a tocar muy rápido, tal vez, después si hay alguna pregunta. Porque es el antecedente del aparente grito libertario, no solamente de 1810, sino de 1808. Y es la invasión de Napoleón a España. Eso no nos lo explicaron bien en la escuela. El rey en ese momento, Carlos IV, se alía a través de su ministro Godoy. Les digo que voy a hacer un poquito ejemplificar. Voy a dar un ejemplo, tal vez tipo novela, pero novela de Televisa, ¿no? Y entonces, si lo pasáramos a una novela de Televisa, así fue. O sea, hay gritos, sombrerazos, engaños, traiciones, y en la cual supuestamente Napoleón iba a pasar, pedía permiso para pasar por España para llegar a Portugal, y resulta que siempre no, que ya le gustó y se queda en España. Y en ese momento hay las abdicaciones de Carlos hacia su hijo Fernando, de Fernando a su papá, y de su papá le entrega la corona a Napoleón Bonaparte, y Napoleón se la da a su hermano José. Entonces ahí es donde me detengo, porque quiero que se imaginen el caos, la confusión del reino de España, que implicaba, porque no éramos colonia, ojo, eso que dicen que somos colonia, no. Éramos el virreinato de la Nueva España y los demás virreinatos que había. Entonces, en el sistema político, nada más imagínense que si en España se alzaron precisamente en 1808 los españoles que estaban a favor de su rey legítimo, ¿cómo iban a aceptar a alguien que se los impusiera, como era José Bonaparte? Entonces se crean dos gobiernos, el gobierno bonapartista a favor de José y el gobierno que esperaba el regreso de su rey Fernando VII. Entonces, si en España había confusión, ahora imagínense aquí, que no había WhatsApp, que no te podían avisar, oye, es que está pasando eso, sino que las noticias llegaban cada 6 meses, y también había fake news aprobadas e incentivadas por los ingleses, que querían que hubiera un caos terrible en los reinos que pertenecían a España. Dictámenes o las órdenes que decía José las anulaba Napoleón. Y Napoleón llegó eso no lo dijeron en la escuela, pero tal llegó su megalomanía de Napoleón, que se quedó con la parte de Cataluña. O sea, anexionó Cataluña sin avisarle a José. Imagínense los que todavía creían que José llegaba a poner orden en España, y se topan con que les quitan un pedazo de territorio y declara un territorio militar en la zona norte, en la zona de Bilbao. Claro que lo que había garantizado José respecto a las garantías del clero lo borra Napoleón.
empieza ahí donde duele. Por eso es que Miguel Hidalgo empieza a gestionar, y que realmente el grito de Hidalgo fue: muera el mal gobierno afrancesado. O sea, los que estaban a favor de José. Bueno, para que se den una idea de que no es tan fácil el decir, salió el viejito con la bandera y todo esto, y dijo viva México. No, no es cierto, pues no existía México, era la Nueva España. La Ciudad de México sí existía, pero no existía un país llamado México. Entonces, mucho de eso tenemos que analizarlo, porque se vuelve un caos. Y el caos que genera Hidalgo, al ver que pues, no tiene otra manera de jalar a sus aliados o a las personas que estén a favor, sino dejarlos que hagan el pillaje. Y ese es ahí que nosotros también hace 10 años, ¿no?, lo vimos estos saqueos que hubo en Veracruz, y donde la gente, hasta gente que decíamos de bien, personas con estudios, pues agarraron y se fueron al saqueo, ¿no? Entonces, ahora imagínense en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo sucedió esto? Entonces, esos son los antecedentes de lo que es el 1808, cómo inicia esa problemática y por qué vamos a llegar a 1810. Y nos vamos a ir para hablar de estos olvidados. Pues, soy leal aquí a Fernando VII, soy leal a José. Para colmo, hay la Constitución de Bayona, la expide José Napoleón, así se pone. José Bonaparte, él se pone José Napoleón. Así de miedo o de lealtad le tenían al hermano, que se ponía, en vez de Bonaparte, se ponía Napoleón, era el nombre. Y si no me creen, veanlo, está dentro de la web. Y bueno, pues en 1810 el Ayuntamiento de Veracruz reacciona declarándose leal a España, después de los anuncios del levantamiento de Miguel Hidalgo. Y oigan ustedes los nombres de los miembros del Ayuntamiento de 1810 de Veracruz, a ver si a alguien le suena conocido. Carlos de Urrutia, José Mariano de Almanza, Ángel González, Pedro del Paso y Troncoso, Juan Bautista Lobo, si alguien ha ido a JB Lobo, Manuel de Villa, Martín María de Cos, familia que todavía existe, Mateo Morfi, Valentín Revilla, Francisco García Puertas. Y así, 1810, los pueblos de Orizaba, de Córdoba, se van declarando leales: Cosamaloapan, Perote, Jalapa, Coscomatepec y Amatlán de los Reyes. Pero, ¿qué es lo que sucede ya en 1811? En 1811 empiezan las insurrecciones. Insisto, van llegando las noticias, no es como ahora, sino se van filtrando las noticias y entonces todo va cambiando. Para que se dé una idea, para el 3 de julio de 1811 no se da abasto el juez de Veracruz ante tan número tan grande de procesados por rebeldes. La época de la independencia se colocó en la sala de Cabildo un cuadro donde venían los nombres. ¿Por qué no están? No tenemos ahorita a nadie del municipio, pero sería importante retomar estos proyectos para poder colocar a los olvidados. Esos olvidados, o sea, ahí están los nombres en las calles de la ciudad de Veracruz, pero nadie sabe por qué era José Prudencio Silva. Y bueno, pues es parte de la historia de la independencia en Veracruz. Y quisiera comentar otros datos, no voy a poder comentar todos por motivo de tiempo, pero entre los datos importantes que tenemos sobre esos y otros olvidados son la batalla del 7 de julio de 1821. Y quiero también que vean ustedes a los personajes: Juan Donoso, Agustín Iturbide, Vicente Guerrero,
Guadalupe Victoria y Antonio de María López de Santana, que es uno de los personajes también incomprendidos de aquí de nuestra historia. Me voy a ir hasta 1821 porque aquí hay unos datos que, aparte de los pueblos originarios que se adhirieron a estos movimientos, de los afrodescendientes también, que debemos de estudiarlos, los personajes afrodescendientes, comunidades enteras que se adhirieron a este movimiento. Quiero comentar un hecho que pocos tal vez también conocen, que está muy bien documentado en la obra del doctor Juan Ortiz Escamilla sobre la independencia, la guerra de independencia. Él y su equipo recopilaron documentos que, si no hubiera sido por el doctor y su equipo, no tuviéramos estos datos tan importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Huaca, otro lugar muy importante para nuestra ciudad por sus antecedentes también de afrodescendientes, esta comunidad, pero que ya para 1821 no hay registro que se llamara la Huaca. Eso luego se enojan conmigo, pero es que se llamaban barrios de Extramuros del Cristo, porque ahí estaba la iglesia del Cristo del Buen Viaje. Y sufrieron muchísimo, eso sí, porque fue demolida en diversas ocasiones. Pero la primera etapa en borrar al barrio de Extramuros, llámese del Cristo, llámese de la Huaca, la tenemos bien documentada el 28 de junio de 1821. El gobernador de Veracruz, en aquel entonces Juan Dávila, menciona en su reporte, dice: la necesidad de flanquear la campiña por parte del barrio del Santo Cristo me obligó a disponer la tarde del 28 la quema y derrumbo de las casas de palma y edificios de mampostería. O sea, sí existían edificios de mampostería, no solamente casitas de palma, cuya operación se practicó sin otra novedad que algún corto tiroteo de nuestra avanzada que protegía a los trabajos. De esto pues, no se sabe absolutamente nada, si no es porque lo encontramos en esta recopilación de reportes de la Guerra de Independencia, en donde nos enteramos que se conocía como el barrio de Extramuros del Cristo. También existía el barrio de Extramuros del Nuevo Mundo, hacia la zona del Parque Siriaco Vázquez, y del barrio de San Sebastián, también en lo que ahorita sería la entrada de Salvador Díaz Mirón. Bueno, para ir cerrando, les quiero comentar que hay otro olvido, que lo dejé al final, porque platicándolo con Jorge Malpica, eso sucedió el 28 de junio. El 7 de julio, las tropas insurgentes al mando de Antonio López de Santana, pero quiero aclarar algo, tropas de la zona de la Boca del Río, de Jamapa, de Medellín, campesinos, algunos con rifles, otros con machetes, otros con palos, con hoz, con lo que fuera, invitados por el líder, con la promesa de que si se tomaba la ciudad podían saquear durante 2 horas lo que quisieran, lo que se pudieran llevar, ¿no? Entonces, pues vamos a la fiesta. Y casi logran tomar Veracruz. El 7 de julio a las 3 de la mañana, muchedumbre logra tomar por asalto uno de los baluartes que se encontraban a la entrada de la Puerta Merced, lo que hoy es la calle de Mayor e Independencia. Entran en muchedumbre, se espantan todos, meten un cañón, que es lo único que traen, junto con sus armas que les estoy comentando, logran abrir la puerta, entra la caballería,
Y después de la sorpresa, empieza la lluvia, o sea, hay un aguacero muy fuerte. Se moja la pólvora. Y en esas están cuando el gobernador manda pedir refuerzos del castillo de San Juan de Ulúa y desembarcan tropas de élite, fogueadas, los soldados de Mallorca, los que sí tenían experiencia, y empiezan a retroceder a toda esta muchedumbre y empiezan a retomar, porque ya habían llegado, de acuerdo a la crónica, ya habían llegado hasta el portal de Miranda, ahí donde está la fototeca, y ya estaban ahí posicionados, pero pues el cañón no escupió nada porque pues, se había mojado la puerta. Como eran tropas efectivas, los empiezan a atacar, y como esos eran pues muchedumbre, pues empiezan a retirarse en desbandada, en confusión. Hay varias novelas, una de ellas es de Enrique Serna, El seductor de la patria, que dice que Santana se disfrazó de mujer y se escondió en una casa de unos amigos. El caso es que se ofrecía recompensa por encontrar, que se decía que estaba dentro de la ciudad, Antonio López de Santana. Fue un golpe muy fuerte para los rebeldes, pero aquí viene la cuestión que, o sea, si bien no pudieron tomar los insurgentes la ciudad, no podía salir ni entrar nadie de la ciudad. Todo tenía que ser a través de San Juan de Ulúa, y para que llegaran refuerzos o llegaran abastecimientos estaba difícil. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el 30 de julio llegó don Juan O'Donoghue, el último comandante o el último representante del gobierno español, de la monarquía española, y tampoco podía salir para ir a tomar posesión. ¿Qué pasó? Que se le empezaron a morir sus asistentes del vómito negro, que era muy común, de enfermedades de aquí de la costa. Y aquí viene otro dato: el comandante que había quedado a cargo de la zona de Veracruz, del sitio de Veracruz, era don Manuel López de Santana, el hermano de don Antonio. Entran en contacto, cartas, y luego entran, de acuerdo a la crónica también de los documentos de Juan Ortiz Escamilla, se reúnen en lo que hoy es el Parque Zamora. Ahí se ponen a platicar y llegan a la conclusión de que tiene que pasar el reporte a su hermano se lo pasa a Iturbide. ¿Y qué creen que pasa? Ya esa también nos pintan los tratados de Córdoba como si hubiera sido por arte y gracia que en Córdoba se llevó a cabo este evento, pero si analizáramos, aquí tendríamos que hacer una pachanga muy grande. Aquí sí, la verdad, porque aquí se gestó. Si no hubiera sido el sitio del 7 de julio en Veracruz, donde el señor O'Donoghue llega a México y la guerra de independencia se hubiera alargado. Fue gracias a esta batalla, fue gracias al sitio que se hizo por parte de la gente de la costa, que ahí vienen los olvidados también, la gente de Medellín, la gente de Jamapa, la gente de Tlaxcoya, de los alrededores, que como sea, dijese aquel, haya sido como haya sido, estaban aquí, estaban conscientes de que estaban luchando tal vez por sus intereses, pero al final del día logra su propósito, el que Agustín de Iturbide no puede firme con esos tratados que después van a dar como consecuencia los proyectos de independencia y todo lo que nosotros ya conocemos. Pero a veces desconocemos estos puntos, que es lo que Alejandro menciona. Si no conoces tu aportación, pues nada más piensas que hay pura bullanga, pura jocosidad, carnaval, yeriguá y no sé cuántas cosas más, cuando nuestra aportación, y sí lo digo porque nuestra aportación es más todavía. No sé, pero a veces duele. Digo, sí da risa
pero duele el que tantos años estemos trabaje para posicionar, para presentar este tipo de aportaciones, y de repente, pues con todo respeto a estos personajes, pues aparece un personaje que posiciona a Veracruz, pero no como nosotros quisiéramos, no como nos merecemos, como una ciudad que sí es alegre, pero que no representa todo eso. Nosotros representamos, como dijo Alejandro, la historia, que no se entendería la independencia si no llegáramos a este punto. No es que tú crees, no, pues es que es la verdad. Entonces el Señor, nada más, ahí me voy a detener ya para terminar. Si el Señor llega y se va, pues no hay independencia. El Señor no pudo salir. ¿Por qué no pudo salir? Pues porque aquí la jarochada, que también viene, es el término que marcan las autoridades ya en ese momento, estamos hablando de 1821, la jarochada. ¿Y quiénes son las jarochadas? Pues son la comunidad de tierra caliente, de la costa, esos son la jarochada. Y no les permitieron, estaban sitiados, pero es gracias en ese momento que se da este acontecimiento. Y la verdad, yo me siento muy orgulloso de hacer esta labor, y lo digo porque cada vez que veo que voy a dar una charla a una escuela y veo que algún niño o una niña presta atención, cada vez que veo que alguien me dice o escucho que alguien reflexiona, que retoma esto, que no me va a dejar mentir Ivonne y los gestores culturales, esto que es tan difícil en los jóvenes, que actualmente tenemos que emplear todos los medios a nuestro alcance de la tecnología. Y ya veo que algunos ya hasta el WhatsApp ya lo utilizan, me da mucho gusto, que es difícil. Luego hay gente que no quiere, y gente que dice, no, pues te mando un correo, ya los correos ya ni los veo. Yo todavía soy de Hotmail, imagínense qué años, ¿no? Pero a través del TikTok, que sí sirve si lo sabemos emplear, a través de las redes sociales, que sí sirven si sabemos saberlas emplear, aplicar. Y ahorita les voy a mostrar, ya para terminar, también lo que la inteligencia artificial también nos puede brindar, sabiéndola aplicar. Y entonces, pues para finalizar, pues Fundacrover ha realizado algunos proyectos, no voy a comentar todos. Miren, lo que fue Nación Veracruz también fue un programa de radio que en su momento pues nos daba una hora, ¿verdad, Jorge? Una hora de hablar sobre cultura, sobre las actividades del puerto, que también a veces desconocemos lo que es una grúa, lo que se hace en el puerto, para qué los contenedores, qué clase de contenedores, por qué los colores de los contenedores, todo lo que se hace en el puerto. Y Nación Veracruz es un proyecto que la verdad pues esperamos retomar pronto. Las llaves de la ciudad, la réplica de las llaves de la ciudad, no es posible que Veracruz no tenga unas llaves de la ciudad actualizadas. Estas son réplica de las que se le entregaron a Maximiliano y Carlota cuando llegaron a Veracruz. Se presentaron en el trienio de Ramón Poveda. ¿Tú estabas? No me acuerdo. No, sí. Creo que ya había salido. Estaba Ramón y estaba Duarte. Me acuerdo que ¿no? Duarte las mostró y de ahí ya no las volvimos a ver. Otro proyecto muy importante es Guardianes del Patrimonio. Se aplica a los adultos mayores para que con todo su conocimiento, toda su sabiduría, muchos están aquí en el Zócalo, nos cuenten cosas. Hubo testimonios muy importantes que la verdad resguardamos como un tesoro en nuestros archivos. El señor Álvarez, que decía que había conocido a Fidel
a Fidel Castro, aquí cuando trabajaba en el cine Salvatierra, por cierto, que eso es una de las anécdotas. También, ay, ya se fue. Se acabó la piedra. Se acabó la piedra. A capela. También de las escuelas, para que los adultos mayores compartieran con los alumnos de bachilleres sus experiencias, porque estaremos de acuerdo que actualmente los abuelos ya no son como los abuelos que tuvimos, que estaban en la casa. Ahora los abuelos son jóvenes, los abuelos trabajan, y es muy difícil ya que un chico, un niño esté conviviendo y escuchando historias como nosotros escuchábamos. Y este proyecto que les digo, si alguien me puede ayudar para darle play, es por ejemplo esta litografía de la toma de Veracruz por los franceses en la guerra de los franceses, la guerra de los pasteles, perdón. Se van de regreso, San Juan de Ulúa es nuestro, Veracruz es libre, ¡viva México, Pachi! Y entonces a través de este tipo de videos, si lo quieres pasar de nuevo, por favor, me emociona. Bueno, loco, hoy es 23 de noviembre de 1825, los gallegos se rindieron, ya se van de regreso, San Juan de Ulúa es nuestro, Veracruz es libre, ¡viva México, Pachi! Y este video se hizo totalmente con inteligencia artificial, o sea, no hay actores, ¿no? O sea, esos los hizo la máquina. Además se le dieron las props que se llaman, y ya se tiene uno que meter. Ya, ni modo, no me puedo detener, ¿no? Entonces ya le digo a mi nieta, ayúdame. A ver, ella sabe y me dice, esto es así, ya sabes. Entonces, es parte de los proyectos que podemos hacer, que no cuestan mucho y que podemos ayudar para que la gente se interese, porque realmente cuando hablamos de esto, de los 200 años de la rendición de San Juan de Ulúa, si tenemos estas imágenes, no podemos hacer una película, estamos de acuerdo, cuántos millones costaría, pero a través de estos mecanismos podemos llevarle a las personas y dices, mira, me interesó. Digo, claro, yo ya le metí de mi cosecha, ¿no? Pero puede ser que algún veracruzano haya gritado eso, realmente, digo, a ver, vemos a las señoras estas que venden aquí afuera del Zócalo y todo, bueno, pues son los pueblos originarios totalmente, o sea, eso sí que no me digan que no pertenecen a estos grupos, y los grupos afrodescendientes que no han sido pues tomados en consideración con sus aportaciones y su cultura tan importante, que lo vemos en los fandangos y lo vemos en todos estos proyectos que se realizan de la música veracruzana, que tiene una gran aportación de los afrodescendientes. Y bueno, este otro proyecto es el de traer a los lanceros también, que fueron muy famosos, los lanceros veracruzanos que cuidaban la costa y que tampoco pues se ha podido recabar toda la información y traerla de nuevo. Y yo me imagino, yo sueño si hablamos y traemos este lenguaje todavía monárquico, cuando hablamos del Palacio Municipal, fíjense, la verdad, somos muy republicanos, pero hay el Palacio, hay un Palacio. Y si ves, ¿cómo se llama? Valle Salvaje, también hablan del Palacio, ¿no? Entonces, este grupo podría ser un atractivo turístico, es lástima que no ha llegado Daniel, un atractivo para la entrada del Palacio Municipal, porque la gente viene y se toma fotos del palacio, pero qué importante sería tener unos lanceros veracruzanos en la entrada del Palacio Municipal, o de esto que sería la policía turística. No sé si ustedes en la Ciudad de México lo han visto, que en lo que es la zona de Bellas Artes está la policía turística, que vienen con sus charros, son policías, pero pues son de charro. Muy difícil abocarse a una temática especializada dentro del gran marco de la historia universal. Muy difícil porque, como en cualquier área de las humanidades, la historia subyuga por las grandes revoluciones, por los grandes procesos o por los grandes personajes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un personaje, por ejemplo, como Napoleón, todo gira alrededor de Napoleón. Incluso hay ahora hasta una última película acerca de las guerras de Napoleón y cuál era su estado de ánimo, muy densa,
muy bien actuada, una fotografía extraordinaria y que nos centra al personaje. Entonces es muy difícil hablar en lo que la especialidad llama microhistoria o historia local, sobre todo aquella que va recopilando, como dijiste hace un momento, toda la oralidad de las personas que se encuentran pues sumergidas en algún proceso de tipo social o cultural en Veracruz, porque